Recibir a Alejandro Indacochea, destacado economista, para conversar con él respecto a estas implicancias. Señor Alejandro Indacochea, un gusto tenerlo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Urcia. Gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes en Sol TV. Muchísimas gracias. Vamos, para que el público televidente entienda cuál es la importancia de hablar de APEC, ¿no? Y por qué tener que darle, obviamente, la mejor muestra de lo que es nuestro Perú en torno a nuestra economía. Veamos este gráfico, este mapa que de alguna manera va a resumir quiénes integran APEC. Ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a empezar por América. Ahí tenemos a Canadá, Estados Unidos, México, Perú como país anfitrión y Chile. Los otros países que integran el APEC son poderosísimos. Tenemos ahí Rusia, China, imagínense, China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia. Tenemos ahí Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Filipinas, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Todos estos países que integran el foro APEC Asia-Pacífico, en este caso, ¿no?, van a participar en diversas mesas temáticas. En lo que es Trujillo, la libertad, aquí se va a hablar de la seguridad alimentaria, la seguridad, ¿no?, en torno al alimento de todo el mundo, de todos estos países, las 21 economías que integramos. Y luego, obviamente, ha habido sedes en Cusco, Arequipa, en la selva, y vamos a cerrar en las próximas semanas en lo que es, en este caso, Lima. Ahí van a venir los presidentes de cada uno de estos países. Señor Alejandro Indacochea, ¿cuál es la trascendencia, por lo tanto, de que Perú sea una vez más el anfitrión de todos estos países? Reitero, las 21 economías más importantes del mundo. Resultados privilegiados, porque la PEC son los países que integran la cuenca del Pacífico. La cuenca del Pacífico es la zona de mayor dinamismo, mayor actividad económica mundial. Prácticamente es más del 70% de la economía mundial que se mueve en la cuenca del Pacífico. Los estudiosos señalan que el siglo XX fue la cuenca del Atlántico, donde se miraba para Europa y estos eran los países privilegiados. Hoy día la cuenca del Pacífico es la zona que da el motor, el dinamismo de la economía mundial. Y dentro de ello, el Perú tiene una posición privilegiada. Y hoy resultamos con una reunión de los países de la PEC que es sumamente importante y trascendente. En el caso concreto de Trujillo, la reunión es para ver el tema alimentario a nivel mundial. Según el Banco Mundial, estima que hay alrededor de 100 millones que pasan hambre. En el caso concreto de nuestro país, el informe de Naciones Unidas señala de que hay alrededor de 15 millones en riesgo alimentario, que no tienen $3 diarios para alimentarse. Evidentemente este es un problema serio, porque se ve reflejado a nivel de la anemia en los niños, donde el 43% de los niños son anémicos. Entonces un niño anémico en esa etapa no está capacitado, no está preparado para estudiar, para desarrollarse más adelante. Ojalá que en la reunión de los ministros de Agricultura, el ministro de Agricultura pues no dé las desafortunadas declaraciones que dio en días pasados, ¿no?, señalando que en el Perú no había desnutrición y que simplemente se comía, no se sabía comer, que era por exceso, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ya se rectificó, ¿no? Efectivamente, que sea Trujillo la ciudad en donde él, como bien dice usted, rectifique, pero no rectifique, sino yo iría más allá, pida perdón por sus desafortunadas declaraciones, porque decir que en el Perú no se pasa hambre y que en el rincón más lejano del país se come de manera contundente, disculpen, pero fueron, reitero, frases que indignaron a muchísimos peruanos, señor Indacochea. Frases realmente ofensivas, ¿no? Para un país, digamos, en la situación que tenemos de pobreza, donde hay más de 10 millones en situación de pobreza. Lamentablemente, pues, el gobierno y el gabinete no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Tenemos un ministro de Educación igual, que justifica y avala las prácticas violatorias como una parte cultural, ancestral. La ministra de la Mujer hace lo mismo. El ministro de Transportes, ante un desastre en Corpac, señala que es un hecho fortuito. Evidentemente, pues no hay un equipo ministerial que pueda respaldar, digamos, dar una buena gestión en este momento para el país, porque recordemos que nos faltan 2 años, ¿no? Efectivamente. Ahora,
Yendo nuevamente por el tema APEC, ahorita vamos a ver el aspecto político que tiene mucha incidencia en el tema económico, pero APEC, como usted lo ha venido manifestando, que es esta vitrina mundial que tenemos, va a significar la promoción de inversiones. O sea, vamos a mostrar el Perú para que estos países puedan de alguna manera invertir en algo aquí en nuestro país, señor Cochea. Bueno, y dentro de ellos, el presidente chino inaugura en el mes de noviembre el puerto de Chancay, ¿no? Yo creo que hasta ahora no nos damos cuenta de lo que significa Chancay para el país, ¿no? A manera de referencia, Chancay implica que los barcos que van a venir del Asia van a ahorrar 12 a 15 días de travesía, y eso es dinero. Por otro lado, los barcos de 50.000 toneladas hoy día no llegan a Latinoamérica, llegan solo a México o a California. Ahora van a llegar directamente barcos de 50.000 toneladas, ahorrando 12 o 15 días de travesía. Esto tiene serias implicancias económicas. Llevaría a que Chancay recupere, digamos, la importancia que tuvo el puerto del Callao desde la época de la colonia. Esto tiene una trascendencia muy importante, no solo para el país, sino a nivel de Latinoamérica. Correcto. Ahora, para entrar más en detalle de lo que es Chancay y este puerto, o sea, estas 21 economías, más las que no integren APEC, pero, o sea, los demás países, ven al puerto de Chancay aquí en Perú como ese nexo y por lo tanto el tráfico marítimo y de mercancías va a ser, por decirlo de una manera impresionante para el Perú. Efectivamente, mire, a manera de referencia, hay una misión de empresarios ecuatorianos que ha venido a Lima para ver la posibilidad de exportar el banano y el cacao por el puerto de Chancay. Y ellos adquirirían una flota terrestre para el transporte. En el caso de Colombia, Colombia no tiene TLC con China y está pidiendo una zona franca en el puerto de Chancay. Para Bolivia somos la salida natural. Ni quiere decir el gigante de Brasil. Brasil, hoy día la salida para el Asia la da por el canal de Panamá, que está a carga parcial, por el estrecho de Magallanes, que es sumamente riesgoso, o por Sudáfrica, que es largo. Acá simple y llanamente sería una salida directa para el Pacífico. Y estamos hablando en lo que significa integrar Crucero de Azul con Pucallpa, que son solamente 100 kilómetros, y por ferrocarril a Chancay. Y en el sur la integración con Brasil está hecha. Bolivia, su salida natural somos nosotros. Entonces, acá lo que vemos es que Chancay implica un eje latinoamericano de integración que debemos saber sacar las ventajas comparativas y competitivas como empresarios para darle ese bienestar al país. Ahora, pero también hay que entenderlo de esta manera, señor Necochea. Si bien es cierto, el puerto de Chancay ya está listo, se va a inaugurar, va a sacar la mercancía de Ecuador, Bolivia, Colombia, en fin, va a sacarla hacia el mundo y mercancía del mundo va a venir al puerto de Chancay, todo perfecto. Sin embargo, para nuestro país se necesita urgentemente obras complementarias, carreteras, por ejemplo. O sea, no tenemos carreteras, entonces ahí es donde el gobierno tiene que comenzar a dinamizar y agilizar todos estos proyectos complementarios, reitero, para que refuercen el puerto de Chancay. Bueno, lamentablemente el gobierno está ausente en esto. Imaginemos lo que va a significar en el mes de diciembre 1.000 containers circulando por la Panamericana Norte, en Pasamayo. Realmente eso va a ser un problema serio, ¿no? Pero eso ya no le corresponde a la empresa que está construyendo el puerto de Chancay. Esto es tarea, digamos, contraparte del gobierno. Vale la pena comentar incluso que el CIMA ha firmado un acuerdo con la fábrica de barcos más grande a nivel mundial, que es Hyundai de surcoreana, para reparar y hacer un astillero seco. En otras palabras, barcos de toda Latinoamérica vendrían a repararse y dar mantenimiento en el puerto del Callao. Esto no es solamente exportación e importación, esto es un eje logístico industrial para toda Latinoamérica. Correcto, pero si no se hacen estas obras complementarias, vamos a tener problemas. O sea, ya lo está advirtiendo usted y otros también, otros conocedores del tema. O sea, el gobierno tiene que de alguna manera solucionar estos problemas que ya se están advirtiendo. Bueno, lamentablemente no se ve eso en la agenda, ¿no? No se ve esa agenda prioritaria, ese gobierno que gobierne, ¿no? Como Economy señala,
quien gobierna en el país no es el gobierno, es un Congreso. Un Congreso que evidentemente no tiene ningún interés para dejar de recibir sus salarios hasta el 2026. Entonces hay una convivencia recíproca, ¿no? Acá tenemos que ser claros. El gobierno actual del país, y esto el país lo tiene que conocer, tiene que saber, está dado por el Congreso, y el Congreso lo definen dos familias, la familia Fujimori estamos hablando dentro de esa la familia Fujimori, y dentro de ello hay toda una asociación con Perú Libre, Sí. y algunos grupos minoritarios, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, como bien dice usted, voy a darle unos minutitos para que tome tome un vasito de agua ahí porque veo que lo necesita, pero a ver, usted bien, lo dice bien claro, y ya no lo decimos nosotros acá en el país, sino muchas instancias a nivel mundial, muchos organismos internacionales manifiestan y ponen en tela de juicio el estilo de democracia que tenemos. Para muchos ya no existe una democracia, ¿no? Ya esto se ha ido perdiendo porque con el balance de poderes, entonces ya se toma todas las instituciones, ¿no?, en favor de unos pocos. Entonces eso ya no es una democracia, ¿no? Ya pasamos incluso hasta una dictadura. Y lo estamos viendo, desde el Congreso dan una norma y el gobierno no dice nada y llega al Tribunal Constitucional y se da y santa palabra, ¿no?, lleno en contra de los ciudadanos. Pero en fin. Ahora, usted manifiesta que es el Congreso, pero también lo señala, no solo el Congreso, sino, señalémoslo ya con nombre propio, son los partidos políticos allí representados. Y ahí vemos a Fuerza Popular y vemos Alianza para el Progreso, que son estos dos bastiones políticos que le dan sostén al gobierno de Dina Boluarte, señor Necochea. Claro, en un momento fue el fujicerronismo, ahora es el fujimorismo con Alianza para el Progreso. Y de refilón estamos hablando incluso una nueva agrupación que la constituye un ex investigado por la justicia, el autor de las universidades de fachada, donde reúne a todos robasueldos, desertores, investigados por la fiscalía, vengan todos. Entonces simplemente son agrupaciones, y desde acá un llamado, que el país esté consciente que ellos son los que están gobernando. Cuando lleguemos al 2026 no nos digan que quieren gobernar, ya gobernaron. Interesante. Ahora, la política y la economía no son aisladas, amigos televidentes, no van por cuerdas separadas, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la política, en toda esta crisis política que persiste en nuestro país, va a influir en la economía. O sea, por un lado hablamos de Chancay, por un lado hablamos de la cumbre APEC, de las 21 economías, o sea, hablamos situaciones alentadoras para todos los peruanos, pero parece que todos no empujamos ese carro a la vez. Y lo anecdótico y lo indignante, diría más aún, es que desde el mismo gobierno, llámese gobierno de Boluarte y desde el Congreso de la República, se le está jalando la alfombra a los peruanos, se le está jalando la alfombra a estas inversiones, señor Necochea. Mire, aspectos favorables, tenemos una inflación sumamente baja, una de las más bajas de América Latina, un tipo de cambio que casi no se ha movido, muy poco, tenemos reservas impresionantes en el país, pero en contraparte con ese buen manejo de política monetaria que lo tiene el Banco Central, el problema es que no tenemos un crecimiento endémico, un crecimiento del 2,5%, 3%, y 3% no superamos la pobreza. Si crecemos al 3% de acá a 20 años, seguimos con 10 millones de pobres. Entonces, la única manera de poder generar mayores ingresos, generar empleo, es con un crecimiento de un 5%, 4 o 5%. Para ello necesitamos inversión. Inversión no pública solamente, sino inversión privada, que es gran parte. Pero para que venga esa inversión privada, se requiere tener estabilidad política y combatir el tema de la inseguridad ciudadana. Lamentablemente, solo es el talón de Aquiles de la situación del país. La inestabilidad política y la inseguridad ciudadana. Y la inestabilidad política, evidentemente, lo da un Congreso con las leyes sorpresas día a día, ¿no? Como lo estamos viendo con los feriados. Somos el país que tenemos más feriados, más días libres en América Latina.
30, 16 feriados, 4 feriados más. Ellos legislan desde una burocracia, desde una élite que es un Congreso que recibe su sueldo, pero no ven lo que sucede con el ciudadano, que independientemente que sea feriado o no, sale a la calle a ganarse el día a día, ¿no? Terrible situación. Señor Alejandro Indacochea, en todo caso, debemos permanecer optimistas pese a toda esta crisis. O sea, los Yo soy inversionistas, el optimista, ciudadano el están Perú, mire, trabajando. Rursi, es un país privilegiado, no me cabe duda. Ya tenemos, en esta situación se nos presenta sin haber hecho nada, porque el mérito del gobierno de no haber hecho nada. El puerto de Chancay, una integración con América Latina. Hemos tenido el cobre. La demanda de cobre se debe duplicar en los próximos años y el cobre se va de 4 a 5 dólares la libra. Un centavo de variación del precio del cobre implica 400 millones de dólares más al país. Cuidado que se nos vayan las oportunidades perdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser, y está viéndose en laboratorio el sustituto del cobre, que es el grafeno. Y no vaya a ser que salga el grafeno al mercado y ya el cobre no sirva para nada, como nos pasó con el guano de las islas y el salitre cuando salieron los abonos químicos, ¿no? Evitemos repetir los errores de la historia e incurrir en esas bonanzas efímeras, esas bonanzas que no dejaron desarrollo, no dejaron bienestar para el país, ¿no? Tenemos evidentemente acá que construir un país distinto, un país diferente, pero lamentablemente tenemos una inestabilidad política permanente día a día, ¿no? Y los mensajes también contradictorios del gobierno, ¿no? Recuerdo cuando el ministro de Trabajo sale y pone en agenda el aumento del sueldo mínimo. Y luego dice, no, ya no, mejor esperemos. Y luego sale, no, pero está en agenda. Entonces, son No, mensajes ellos mismos se contradicen, pero Sí, el terrible. sueldo mínimo es un mensaje populista. Mire, la población económicamente activa son 17 millones. Quienes son formales son escasamente 1 de cada 4, 4 a 5 millones. ¿Sabe cuántos reciben el salario mínimo? 300.000. O sea, mínimo en la porción de la gente. Pero esos 300.000 no están en la gran empresa. La gran empresa paga encima el salario mínimo. Están en la pequeña, en la empresa que se está formalizando. Entonces, al levantar el salario mínimo, lo que hacen es despedir a esa gente porque Exacto. no van a poder pagar. Entonces, a la larga es una medida contradictoria, es una mentira populista de anuncio que no tiene un sustento para generar bienestar en el país, ¿no? Y el gran tema de la inseguridad, porque vemos un ministro que se dedica a hacer show, desplazamientos, a deslindarse de las acusaciones que le hacen permanentemente, pero no hay algo efectivo. Aunque veo que en Trujillo ha habido un buen avance de parte de la policía, ¿no? En las últimas semanas. Y si hablamos del norte del país, también hablamos pues de Talara, ¿no? Y acaba el gobierno a anunciar que Petroperú va a, operador de estos lotes petroleros allí en Talara, va a sacar a licitación, ¿no? Los lotes petroleros 1 y 6 ahí en Talara. Entonces, ahí también había una indecisión, ¿no? Vamos a apostar por Petroperú, no, mejor lo sacamos a licitación. Entonces, Mire, nuevamente es, sigan estos discursos, ¿no? Que no saben es qué hacer. justo que el país gaste 4.500 millones de dólares para subsidiar una empresa que tiene prebendas que no la tiene ninguna otra en el país. Yo estoy seguro que quienes nos están escuchando no van a tener, digamos, un sistema en el cual tenga una cédula viva descansando en su casa y se reajuste el salario sin hacer nada. No van a tener vacaciones, ¿no? Y cobrar incluso su menú de refrigerio en el periodo vacacional. Y esto no lo puede seguir tolerando el país. Tener una refinería de 6.300 millones de dólares, que no sabemos cómo cambió la cifra de 1.400 a 6.300. Eso tiene que ser investigado. Y Petroperú sigue lo mismo, porque ya el directorio hizo un planteamiento bien claro. Petroperú tiene que entrar a un proceso de reestructuración. ¿Qué implica ese proceso de reestructuración? La refinería de Talara, buscar un operador. Los lotes petroleros, como usted lo ha mencionado, darle operadores calificados. ¿Para qué le han dado lotes petroleros a Petroperú? Un lote petrolero, abrir un pozo petrolero en la Amazonía cuesta 10 millones de dólares. Petroperú no tiene ni la competencia técnica, ni tampoco ni tampoco la económica para hacer eso, para explotar. Tenemos que hablar de lo que significa el oleoducto que pase como un activo nacional, la refinería de Bagua como, digamos, como una refinería ecológica, una refinería para vender determinado tipo de combustible,
Y evidentemente los inmuebles de Petroperú tienen que ser vendidos y la gente de Petroperú tiene que estar en Talar. Exacto. Y no en Esta Lima en un decisión despacho. el gobierno ya la propuso el directorio, pero el Ajá. gobierno no hace nada, no Señora, define, no toma efectivamente. decisiones. Señora Alejandro Y Indacoche, ojalá que el sí. Congreso no vaya a mantener nuevamente el mismo subsidio y que quede la inoperancia de Petroperú en ello, porque el Congreso legisla reparto de AFPs, saca 40 millones para gastos del Congreso para construir un centro vacacional en Santa María, se destina 60 millones para los Guayquis y no dice nada, y evidentemente es un Congreso netamente populista que se Efectivamente. mantiene con el silencio cómplice del Ejecutivo, ¿no? Con un gran temor que no gobierna, ¿no? Y ministros que son caja de resonancia, que no toman decisiones, ¿no? Dan decisiones que por ellos mismos mejor que no declaren. Miren lo que ha venido sucediendo en los Sí, últimos, pues. en los últimos días. Señor Alejandro Ojalá Indacoche, sí. que se recupere el ministro de Agricultura en la reunión en Trujillo y no vuelva a repetir el error, ¿no? Y pida perdón. Señor Alejandro Indacoche, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber hablado pues sobre la importancia de APEC, pero la necesidad también de generar esta estabilidad política, pero con este gobierno y este Congreso lo vemos bien complicado. Un abrazo a la Muy amable. distancia. Una última Sí, palabra. Mi claro. reconocimiento y felicitación a Pesquera y a todos los deportistas que nos han hecho quedar también con todo el esfuerzo que han realizado en las Olimpiadas en París. Es Efectivamente. realmente un mérito de ellos para el país. Efectivamente. Y un mérito propio. Nada tiene que ver el gobierno, nada tiene que ver IPD ni nadie. Es un mérito propio, personal. Muchísimas gracias, señor Alejandro Indacochea.